Amarilla, soy perito legislativo, estoy aquí haciendo el curso de perito junto con RIT. Me gusta que esto de la Asociación de Perito Legislativo esté dentro del Senado y ser partícipe en esto del conocimiento ciudadano. Y bueno, invitarle a toda la gente que vea esto, que por favor que se suscriba al video y que comparta todo este conocimiento que es muy importante para toda la sociedad. Muchas gracias. Con eso formado, que salga a la vida y al mercado a competir y a hacer su emprendimiento propio y que el Estado le asegure con esos emprendimientos el Estado va a poder va a poder recaudar impuestos y con eso mantener. Esa es la idea albertiana. Yo dije la vez pasada cuál era la fórmula de juramento de Alberdi, que proponía: juráis por Dios, la patria, los santos de evangelio, como eran esos tiempos. Pues ya vamos a ver que tiene todo un sentido eso. Hoy porque vivimos en otra realidad, pero tienen un sentido profundamente histórico eso. Y después los cristianos se dividieron en los hermanos mayores de los cristianos son los judíos y los hermanos menores de los católicos cristianos fundadores del cristianismo son los protestantes nacidos de su seno, porque ¿quién era Lutero? Era un monje agustino, rígido, flexible. O sea que por eso están los hermanos mayores y los hermanos menores. Pero no me quiero desviar. El tema es que hay la predestinación, ese es el tema de los protestantes. Que hay hombres que están predestinados y otros que no. El que no está predestinado es porque Dios no lo tocó con la varita mágica. La diferencia con los católicos es que son más redimibles, no hay predestinados, son todos, están en igualdad de condiciones, los pobres. Pero bueno, esto es entrada en una discusión filosófica, religiosa, pero que es muy importante, porque con esto se formó la base de nuestra cultura. Y ya lo vamos a ver cuando veamos la evolución de los parlamentos. Bueno, ven la Cámara de Diputados, ¿qué es? La estructura como es igual, más o menos. Con la diferencia, como dice la doctora, de que en una se dejó de las y en otro en la Cámara de Diputados y en el Senado, la reforma del 2002 la sacaron, porque dijeron que esa contracción de y el artículo de A estaba de más. Fueron una discusión que hubo. Fue iniciativa de la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que era Cristina Kirchner. ¿Cómo es la Constitución? ¿Vieron la estructura del reglamento de ambas cámaras? Veamos la estructura de la Constitución. Hay un preámbulo, primera parte y segunda parte. A ver, los alumnos, ¿quién me anima a decir qué diferencia hay? Los que están alumnos que están haciendo... ¿Qué diferencia entre primera y segunda parte? A ver. La primera parte es la más vieja. ¿Qué? La primera parte es la más vieja y la segunda parte es la que se reformó a partir de la reforma administrativa. La segunda parte es la parte orgánica. A ver. La primera parte tiene las cláusulas. Norma, vos estabas con el micrófono, pasalo. Esto es muy importante, pues es clave, ¿eh? Es clave para entender la Constitución. ¿No entendemos esto? No entendemos la Constitución. No entendemos la filosofía de la Constitución. Ahora le hablo por micrófono, así escuchan. Buen día. La primera parte
es la más vieja, que tiene los artículos pétreos de la famosa Constitución, y la segunda parte es la que se puso a partir de la reforma del 94, y la primera parte creo que hay que modificarla bastante, y en sí la Constitución en general. Es mi punto de ¿Es así? vista. A ver, ¿quién tiene otra palabra? A ver, acá, Abigail. La primera parte se prioriza a la persona, apunta a la persona, a los derechos, declaraciones y garantías de la persona, y la segunda al poder. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Ya lo dijo todo. Está bien. Bueno, es así. La primera, ¿por qué? ¿Qué habíamos dicho? A ver, vamos a entrar. ¿Se acuerdan? Constitución desde lo histórico como Estado-Nación. La concepción liberal, pacto social. ¿De qué se venían? De monarcas. La Constitución nosotros la tomamos como base la de Estados Unidos, porque ellos son los primeros que vienen. Son colonias puritanas, como decía muy bien acá el señor. ¿Tu nombre es? Miguel Ángel. Miguel Ángel, como decía Miguel Ángel. Fundaron que ellos no querían saber nada de reyes, no querían el tema de la nobleza. Entonces crearon, uniendo las colonias, un Estado que sería liberal federal. Igual viene una corriente de la Revolución Francesa. ¿Cómo? Sí, una corriente de pensamiento de la Revolución Francesa con el liberalismo. Espera que no te escucho. No. La Revolución Francesa es después, es de 1789. Sí. Más influye en nosotros que en Estados Unidos. Igual ellos le deben el apoyo de los franceses en la Revolución Francesa. O sea, la Revolución de Estados Unidos, o sea, la independencia de Estados Unidos tiene el apoyo, como bien dice, una de los franceses. Pero la idea matriz originaria, si bien los aportes de la Revolución Francesa son después, sobre todo con la Constitución de California, que es lo que va a servir después a nosotros, tiene importancia en qué? En que ellos veían fundamentalmente la idea de... Miren, hasta el Poder Ejecutivo, vieron que se formaba Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Ellos cuando hicieron la primera revolución y formaron la primera asamblea, ¿saben quién era el Poder Ejecutivo? Una comisión de la asamblea. No querían saber nada con Poder Ejecutivo ni uno solo. La realidad lo desbordó y después crearon el presidente. Pero no le dieron los poderes que le dimos nosotros. Acá se le dio intervención federal y un montón de atributos al Poder Ejecutivo que en la Constitución originaria de Estados Unidos no estaba. ¿Puede intervenir federalmente un Estado en Estados Unidos? ¿Estado de sitio puede declarar así nomás? Nosotros sí. ¿Entienden? O sea que ahí está la diferencia, porque ellos eran los primeros que estaban muy, y disculpen la palabra, muy caliente con todo este tema del poder absoluto del monarca. Ellos laburaban y le metían impuesto al té, le metían impuesto a todo y no consultaba. Y ellos tenían su vida más como independiente, las colonias. Nosotros teníamos otra estructura, teníamos el rey, pero también teníamos un virrey acá. Ellos tenían sus asambleas, cada estado, que estaban sobre la costa. Tenían otra realidad. La Revolución Francesa, y en esto respondo la pregunta, 1789, viene después con la bandera de libertad, igualdad y fraternidad, que no es el concepto de igualdad que se tiene ahora. Bueno,
¿Entienden entonces? Por eso iba esto. A ver, muy bien dijeron, preámbulo previo a deambular. Y la primera parte, declaración de derechos y garantías, y la segunda parte, los nuevos derechos y garantías, que son los de la tercera generación. Así es. ¿No? Derechos de la tercera generación. Claro. La primera generación, ¿cuál es? La Constitución de 1853. La segunda generación, ¿cuál es? La Constitución de 1949, los derechos sociales, que se expresa en la Constitución actual con el artículo 14 bis. Como vino la revolución llamada libertadora, pero los derechos sociales estaban ahí. Entonces, ¿qué hizo esa convención de la revolución libertadora que reformó la Constitución del 57? Todo ese espíritu social lo incorporó en el 14 bis. Mi nombre es Susana Gatti, vengo a comenzar el curso que da el doctor Pitt, que me parecen geniales las clases que da y cómo nos incentiva a los peritos que nos recibimos. Yo me recibí en el 2012 y bueno, estoy muy contenta con el tema y bueno, vengo a instruirme con respecto a esto. Bueno, suscríbanse al canal y los esperamos a todos en el canal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy perito legislativo, soy Teresa Eugenia Ulich. Vengo a las clases del doctor Pitt, que fue mi profesor. Me parece interesante que vinieran a las clases porque es muy interesante saber interpretar todas las clases de él, cómo es un ciudadano, para qué sirve la Constitución Nacional. Y bueno, por favor no dejen de suscribirse al canal.